Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos. Le damos gracias al Señor que nos da esta hermosa oportunidad una vez más de poder llegar a sus hogares, de poder estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una gran bendición. Espero que esta tarde, hermanos, Dios sea hablando a nuestros corazones y traiga edificación a nuestras vidas, traiga fortaleza espiritual, traiga fe, traiga gracia a nuestras vidas para que podamos perseverar en la voluntad del Señor. Quiero que hagamos una oración pidiéndole a nuestro Dios que sea Él edificándonos con su palabra, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él trayendo lo que verdaderamente necesitamos nosotros para nuestro diario vivir como hijos de Dios, ¿ok? Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona. Gracias por este hermoso momento, Señor, que nos da, que nos concede, Padre, de poder llegar a su presencia. Oramos, Señor, agradeciéndole por su infinito amor, bondad y misericordia. Oramos, Padre, agradeciéndole, Señor, porque todas las veces que invocamos su nombre, Dios, usted escucha nuestras oraciones. Oramos agradeciéndole, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Es por su muerte, Padre, que hoy tenemos esta hermosa oportunidad, ese hermoso privilegio de poder estar en su presencia, de poder nosotros, Padre, participar de esa herencia gloriosa, Padre, que tiene usted para con nosotros en los cielos, Dios. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, pidiéndole perdón. Yo le pido perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido. Y oro para que en el poderoso nombre de Jesús usted venga limpiando, Señor, nuestros corazones y trayendo la paz de Cristo a nuestras vidas, Dios. Oramos para que usted sea honrado, usted sea glorificado. Oramos para que usted siempre sea glorificado en todo, Señor. Oramos, Padre, para que su palabra traiga ese consuelo y esa fortaleza a nuestras vidas, sea el alimento de nuestros corazones, sea la medicina para nuestras almas, Dios. Oramos para que todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, Señor, a través de este medio, puedan ser bendecidos en abundancia, Señor amado. Sabemos, Padre, que su palabra no regresa vacía, su palabra siempre logra ese objetivo para el cual usted la envía. Oramos para que su Espíritu Santo ministre esa palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu que es contrario a tu voluntad, todo espíritu, Señor, que es contrario a tu presencia. En el nombre de Jesús lo reprendemos y oramos, declarando, Señor, bendición, victoria, Señor, en nuestras vidas. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, aquí estamos, martes, gloria sea a Jesús. Vamos a tomar un tema, hermano, muy importante. Se titula 7 tipos de obreros que el Señor busca para su iglesia. Algo muy importante, hermano, que debemos tomar en consideración siempre, hermanos, es que Dios, cuando nos hace la invitación a nosotros a venir a formar parte de su iglesia, de su familia en esta tierra, Él no nos llama para que nosotros vayamos a una iglesia y seamos espectadores en las iglesias, sino que todos tenemos una función, todos tenemos un propósito de parte de Dios. Y déjeme decirle que el funcionamiento correcto de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia, el perfeccionamiento de la iglesia, en gran parte depende de que nosotros, los cristianos, conozcamos esa función que Dios nos ha dado y la pongamos a trabajar dentro del cuerpo de Jesús, ¿ok? Que es la iglesia. Si nosotros empezamos a quedarnos de brazo cruzado, el área o el don que Dios ha puesto en usted, esa área de la iglesia, se va a quedar estéril. Entonces la iglesia no va a crecer saludablemente. Si usted mira, por ejemplo, usemos una analogía de lo que es la vida del ser humano. Usted mira, quizás ha visto usted por noticias cómo hay personas, cómo hay niños en otros países donde hay mucha escasez
de alimento. Y usted mira a los niños de 8 años, 9 años, y usted los ve bien desnutridos, que si van caminando se les pueden atacontar sus costillitas. Y son niños que no crecen saludablemente, quedan tan débiles que en el futuro traen consecuencias. Y el problema es porque el cuerpo de esas personas no crece saludablemente, porque hay una desnutrición en ellos. ¿Okay? Cuando el cuerpo está saludable, el cuerpo se fortalece y crece. Usted mira, por ejemplo, en los países donde hay abundancia de alimentación, donde hay cuidado desde que el niño está dentro de la barriga de su mamá, como acá en Estados Unidos. Usted mira a los niños, hermano, de 12 años, 13 años, y están casi 6 pies de altos y muy grandes, corpulentos, porque desde que están en el vientre de la mamá empieza el gobierno a alimentar a esos niños. Entonces crecen saludables, crecen fuertes, y es porque la alimentación es correcta. De igual forma es la iglesia. Si la iglesia del Señor no está alimentada correctamente, si la iglesia del Señor no está recibiendo el alimento, el sustento de parte de Dios todos los días, va a ser una iglesia débil, frágil, una iglesia con anemia, una iglesia con deshidratación espiritual, una iglesia que no tiene defensas. Entonces todo tipo de enfermedad viene a la iglesia y destruye las iglesias. Va a ser una iglesia que va a ser estéril, una iglesia que no va a crecer. Pero cuando es lo contrario, ¿okay? Y cada miembro de la iglesia entendemos que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y que es una responsabilidad de nosotros de manera individual alimentar nuestros corazones cada día con la palabra de Dios, con buscar el rostro de Dios, servir a Dios, apoyar la obra del Señor. Cuando empezamos a alimentar nuestra vida espiritual y cada miembro de la iglesia empieza a hacer lo que le corresponde hacer, la iglesia crece saludable. Es una iglesia donde hay mucha paz, armonía, unidad, compañerismo, crecimiento espiritual, madurez espiritual y crecimiento numérico. Usted puede ver en el libro de los Hechos, cuando habla de la iglesia primitiva, dice la Biblia que todos eran de un mismo sentir, todos. Dice que no había ni un necesitado en la iglesia, y que habían personas que vendían hasta sus propiedades para dárselo a los necesitados. Pero el punto donde quiero llevarles esto, dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia día a día lo que habían de ser salvos. Cuando la iglesia está saludable, la iglesia crece y se fortalece sola. Que cada miembro se fortalece, pero cuando los miembros de la iglesia no entendemos, renunciamos o abandonamos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, es casi imposible que la iglesia sea una iglesia fuerte y saludable. Y va a ser una iglesia, hermanos, que todo el tiempo va a estar en problemas, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los miembros del cuerpo de la iglesia están débiles y están desnutridos espiritualmente. Si nosotros hacemos nuestra función, si nosotros cumplimos nuestra labor dentro del cuerpo de Jesucristo, usted hace lo que a usted le corresponde hacer, yo hago lo que a mí me corresponde hacer, entonces esa iglesia a la que usted participa, a la que usted asiste, es una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia invencible, una iglesia que está constante en el crecimiento numérico y crecimiento espiritual. En palabras sencillas, en resumen, ya nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para levantar un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia empoderada por el poder del Espíritu Santo.
Ya nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que le correspondía a él hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Entonces vamos a ver hoy en día siete tipos de obreros que Dios busca para que pongamos ese granito de arena en el crecimiento, en la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia del Señor, a como lo habla el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 al 3. Entonces es importante que prestemos atención en esta tarde. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Usted va a ver cómo el Señor Jesucristo, Él hace una analogía. Yo le di una analogía de la iglesia en comparación con el cuerpo físico de las personas, de nosotros seres humanos. Pero Jesucristo hace una analogía de la iglesia en relación a una viña. Una viña es un sembradío de uva, un viñedo, ¿ok? Y dice que el reino de los cielos es como ese viñedo, ¿ok? Nosotros pertenecemos a ese viñedo. Él nos plantó en su viña para que llevemos frutos y frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. Lea conmigo Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Cuando dice padre de familia se refiere a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Él salió a contratar obreros. Y lo que está pasando, hermanos, que es que la mies, la iglesia del Señor, es tan grande que todos los que estamos participando de la iglesia no damos abasto para poder trabajar en todo lo que Él necesita para su crecimiento. Entonces es importante. Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces yo una vez dije esto predicando y dije, somos cientos de miles de cristianos nosotros en alrededor del mundo. Si nosotros hiciéramos aunque sea el 10-30% de lo que nosotros debemos de hacer, la iglesia, las iglesias estuvieran llenas, estuvieran rebosando de la gloria de Dios. Pero usted se da cuenta que hay hermanos en las iglesias. Usted mira a algunos que están tomando esa responsabilidad, tomando ese compromiso, haciendo exactamente lo que Dios le está mandando hacer, cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo, pero también usted puede ver otros hermanos que no están tomando la iniciativa para poder hacer lo que les corresponde hacer a ellos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la iglesia del Señor entiende este principio espiritual para su crecimiento, para su perfeccionamiento, para su edificación, y empezamos a asumir responsabilidad basado en el área, en el don que Dios nos ha dado, entonces no solamente nosotros crecemos espiritualmente, sino que también hacemos que la obra de Dios crezca de una manera poderosa. Sigamos leyendo. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. El salario normalmente en aquel tiempo era un denario, ¿okay? Era normalmente un denario por día, el día. El Señor llegó y contrató los obreros y Él pagó por el trabajo. ¿Esto qué significa? Significa, hermanos, que aunque la salvación es gratis, porque usted no necesita hacer nada más que creer al Padre en Jesús, o sea, arrepentirse de corazón, recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Eso es lo que usted y yo necesitamos para ser cristiano, para ser hijo de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Si bien es cierto, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Okay? Pero algo muy importante, hermanos, lo que usted y yo hacemos por gratitud, por gracia, por reconocimiento, por agradecimiento,
hacemos en la obra de Dios y lo hacemos para el Señor nos da siempre una recompensa de todas las cosas que hacemos nosotros dentro de la obra de Dios. Ahora, es muy importante esto, hermano. Yo siempre he dicho esto. Si bien es cierto que la salvación no es por obra, sino es por fe. Pero una vez que la fe salvífica, la fe cristiana llega a tu corazón, la fe misma produce en nosotros frutos que agraden al Padre. En palabras sencillas, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre de fe, donde dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, la fe que usted profesa, la fe que está en su corazón, lo lleva a usted a obedecer al Padre, porque fe no es otra cosa más que obediencia. En términos prácticos, fe es obediencia. Entonces, si usted tiene fe en Dios, usted va a obedecer al Padre. Y en el obedecer al Padre, usted va sembrando en el reino, usted va cosechando en el reino y usted va llevando frutos al Padre. En palabras sencillas, un cristiano que no tiene frutos delante de nuestro Padre Celestial es porque no está obedeciendo a nuestro Dios. Porque si él estuviera obedeciendo a Dios, si él le creyera a Dios, si él viviera por la fe y en fe y para con fe, los frutos de sus decisiones se mirarían, fueran palpables, no solamente a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de Dios. Entonces, si no hay obediencia, si no hay fe, tampoco hay obras. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que aunque fueron salvos por fe, caminan y viven como incrédulos. ¿Por qué razón? Porque saben hacer el bien y no lo hacen. Entonces saben perfectamente lo que agrada a Dios, pero deciden tomar otras decisiones. Y eso es vivir en incredulidad cuando ya se conoce la verdad. El versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera, que es las 9 de la mañana del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces, que la mayoría de todos ellos fueron a trabajar a la viña, pero todos fueron por un salario. Todos fueron por un salario. Nosotros los cristianos tenemos que aprender algo muy importante. Nosotros tenemos que servir a Dios, obedecer a Dios y amar a Dios no por un salario, no por aplauso de las personas, no porque nos den un título o una posición dentro de una congregación, mucho menos por alcanzar propósitos o objetivos personales que son egoístas fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que hacer todas las cosas dentro del pueblo de Dios por gratitud, por agradecimiento, por temor a Dios, por fe, por obediencia a Dios. No por intereses monetarios ni por intereses de algún puesto dentro de las iglesias, porque es uno de los grandes problemas. Déjeme decirle, yo he visto grandes ministerios, he visto grandes personas, grandes hijos de Dios con talentos extraordinarios en su vida, y los he visto estancados porque para ellos servir a Dios demandan una posición en las iglesias, exigen que se les reconozca, exigen un lugar, exigen una posición en el liderazgo. Mira, cuando usted sirve a Dios de corazón, no pide nada a cambio. Lo hace por gratitud, por agradecimiento a Dios. Aunque nosotros los cristianos conocemos que nuestro Padre Celestial, hermanos, Él es justo. Y Él siempre nos recompensa según las obras que hicimos para su obra mientras estuvimos en la tierra. Pero nuestra mentalidad no tiene que ser, voy a sembrar para que Dios me dé, o voy a dar para que Dios me dé. No, nosotros vamos a dar porque ya Dios nos dio a nosotros. Entonces, en ese sentido es que tenemos que aprender nosotros a sembrar y a ser obreros en la mies del Señor. Sigamos leyendo.
el versículo 4, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, que es las 12 del mediodía, y novena, dice, e hizo lo mismo. Y saliendo, dice, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La hora undécima es las 5 de la tarde, porque en Israel el día empieza a las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces son 12 horas. Y entonces habla de la hora número 11. Imagínense, una hora nomás iban a trabajar. Ok, versículo 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis los que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Algo muy importante, hermano. Dios nunca se queda con nada. Pero quiero que entendamos muy claramente esto, hermanos. Usted no haga nada en la iglesia a cambio de algo. Usted no dé ofrendas ni dé diezmos en la iglesia a cambio de algo. No, usted haga las cosas en las iglesias, sirva a Dios por agradecimiento, por obediencia a Dios, no por intereses. Te digo, hermano, porque hay personas que eso es lo que están haciendo en las congregaciones. Les están ofreciendo cargos a personas, incluso gente que está en otras congregaciones. Les están ofreciendo cargo a gente que está en otras congregaciones para que se vengan con ellos. Eso es totalmente ilegal y es deshonesto. Deshonesto para un cristiano, deshonesto para un líder. Déjeme decirte algo muy importante. Los líderes en las iglesias los pone el Señor Jesucristo. Nótese algo de que es muy importante, hermanos. La viña no le pertenece a los mayordomos, la viña le pertenece al Padre Celestial. Entonces los mayordomos no tienen que decir quién y cuándo va a trabajar una persona en la iglesia, sino que solamente Cristo Jesús. Cuando es Cristo Jesús verdaderamente el pastor de una congregación, porque hay congregaciones que no es pastoreada por Jesús, hay congregaciones que son pastoreadas por hombres que imponen sus propios intereses, sus propios objetivos, sus metas personales, y toman a las ovejas como que si las ovejas fuesen propiedad de ellos. Entonces, cuando un pastor, hermanos, está él dirigiendo una iglesia y no es Jesucristo, es una iglesia que no va a producir absolutamente nada que agrada a Dios. Le voy a decir por qué. El apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Luego dice estas cosas Pablo, ni el que siembra ni el que riega son nada, sino Dios que da el crecimiento. Entonces es muy importante que tanto nuestra vida espiritual, si usted es un hombre, un cristiano, un varón, todo lo que usted siembre, todo lo que usted haga, le trae beneficio a su familia, a su hogar. Entonces usted tiene que permitir que Jesucristo sea el pastor de su vida y Jesucristo le enseñe a usted y a mí también y a todos los que creemos en Jesús, nos enseñe cómo tenemos que hacer las cosas para que en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestras vidas podamos ver bendiciones de parte de Dios sobre nosotros. Entonces, si hay una área en tu vida que no es Jesucristo el que la está gobernando, yo te insto ahorita que le des esa área a Jesucristo, porque solamente Cristo la puede hacer prosperar. De igual forma pasa en las iglesias. Si no le damos el lugar a Jesucristo en la iglesia,
si no le damos ese espacio, ese trono donde Jesucristo es exaltado, es adorado, y nosotros, hermanos, vamos con ese corazón para adorar a Jesús, las iglesias no se transforman en club social, o a veces quizás no en un club social, pero en una religión más, porque la iglesia del Señor ni es un club social, ni tampoco es una religión. La iglesia del Señor es un cuerpo vivo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Cristo, como la cabeza, Él nos dice a dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que ir, qué tenemos que hacer, por qué tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo y para qué tenemos que hacerlo. ¿Ok? Póngase a pensar en su cuerpo. Todas las cosas que su cuerpo hace, su mano, sus pies, todo, es porque la cabeza ya lo dirigió a hacerlo. Usted no piensa con las manos, ni piensa con los pies. Nosotros pensamos con la cabeza. Entonces la iglesia del Señor debe de permitir a Jesucristo, que es la cabeza, que dirija al cuerpo de Cristo, a su propio cuerpo. Si Cristo no es el que dirige una iglesia, la iglesia va al fracaso total. O quizás todavía sostiene 20, 15, 30, 40 personas, pero no son personas espirituales, porque no están bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino que los está guiando un hombre sin la cobertura ni la dirección del Espíritu Santo. Quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 7 al 9. El primer tipo de obrero que el Señor busca, hermanos, son obreros que traigan frutos que agraden al Padre Celestial. En palabras sencillas, dice el Señor Jesucristo, todo árbol que no da fruto, dice Jesús, será cortado y será echado al lago de fuego. El Señor te planta a ti, hermanos. El Señor nos llama a nosotros. Nosotros no éramos plantillo de Jehová, no éramos árboles fructíferos de Jehová. Y Él nos tomó del mundo y nos plantó en su viña con un propósito. Jesucristo dice esto en San Juan capítulo 15, le dice a los discípulos, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y para que llevéis frutos y frutos que agraden al Padre. Entonces Dios anda buscando obreros. Si tú se imaginas, por ejemplo, que usted tenga su empresa, tenga su compañía, ok, sea un rancho, una empresa, lo que sea. Usted contrata trabajadores, usted le va a pagar un sueldo, ok, pero usted quiere que ese trabajador le produzca. Usted no le va a pagar a una persona que se viene a dormir en una hamaca, a un rancho, se viene a dormir a una hamaca en una empresa. Usted le va a pagar a una persona que está trabajando. Usted paga dinero, busca obrero para que ese obrero trabaje y haga producir la compañía. Y así igual es como el Señor está buscándonos a nosotros. Que seamos personas que llevemos frutos que agraden al Padre. Que no nos durmamos debajo de un árbol, sino que estemos trabajando conscientes que somos siervos del Señor. Mire, leamos Lucas 7:13. Del 7 al 9. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, hablando de la higuera estéril. Lucas 13, 7. Y dice, hablando de la higuera estéril. La higuera, hermano, representa no solamente al pueblo de Israel, también representa a la iglesia y también es aplicable al cristiano de manera individual. Así que en este pasaje bíblico el Señor está refiriéndose a nosotros. Mira lo que dice. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Cuando habla del viñador está refiriéndose al Señor Jesucristo. Y el dueño de la viña es el Padre Celestial. Y tenía 3 años de estar yendo a buscar frutos sobre esa higuera. Y no lo encontraba. Entonces, él tenía su viña y en su viña plantó esa higuera. Como le dije anteriormente, yo no he visto un agricultor, no sé si usted lo ha visto, pero yo no lo he visto, que siembre en su tierra, en su rancho, siembre árboles que sean estériles. ¿Para qué los quiere?
No, busca, incluso ahorita están mejorando la producción de olivo, la producción de nuez, de almendra, de ciruela. Están haciendo experimentos también de fresa. Entonces la gente está buscando cómo hacer perfeccionar para que produzcan más, ocupen menos terrenos, ocupen menos insecticida, menos agua, menos, qué sé yo, herbicida o menos, qué sé yo, abono, ¿ok? Para que esos árboles produzcan más. Entonces, igual pasa así con nosotros. Él nos plantó en su viña, pero espera de nosotros frutos. Obreros que verdaderamente den frutos. Ok, sigamos leyendo. Dice, tengo 3 años, dice que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la hallo, córtala. Sácala totalmente de mi viña. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué está haciendo maletas, estorbos y no está haciendo nada? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe, dice, alrededor de ella y la abone. Y si diere frutos, bien, y si no, la cortarás después. ¿Entendió lo que pasó? El viñador es el Señor Jesucristo. Y el Padre Celestial llegó a buscar fruto, no encontró y dijo, esto no me sirve, sácalo. El Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, dice que Él está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Él intercedió, Él intercede por nosotros. Si usted es un cristiano, hermano, ponga atención, que está consciente que Dios lo ha llamado, que tiene un don, tiene un talento, que tiene una responsabilidad y hasta el día de hoy usted se ha quedado con los brazos cruzados y usted dice, no pasa nada. Déjeme decirle que no ha pasado nada porque el Señor Jesucristo ha intercedido por usted. Porque el Señor Jesucristo le está dando el tiempo a usted para que usted pueda llevar frutos que agraden al Padre. Si la próxima vez el Padre Celestial, el dueño de la vid, viene a buscar frutos en su vida y no encuentra, ya las cosas van a ser diferentes. En palabras sencillas, si usted se muere en desobediencia, se muere en pecado, sin frutos que agraden a Dios, va a tener un problema muy grave. Cristo dijo que el árbol que no da fruto será cortado y será echado al lago de fuego. Por consiguiente, Dios está buscando obreros, verdaderos obreros, que lleven frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Otro tipo de obreros, hermanos, que Dios está buscando dentro de su obra para su iglesia. Ezequiel 22, 30 y 31. Anda buscando obreros intercesores que intercedan, que oren, que clamen a Dios. La intercesión, hermano, yo quiero hacer una explicación lo que es una intercesión. Intercesión no solamente es orar, no es meramente, voy a orar por el vecino. No, eso no es intercesión, eso es orar por él. La intercesión, hermanos, en términos espirituales, en términos bíblicos, significa ocupar el lugar de la otra persona delante de Dios para pedir por ella. Eso es interceder. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para interceder por nosotros. En palabras sencillas, esa cruz era para usted y era para mí. En esa cruz tenemos que estar usted y yo. ¿Okay? Porque usted y yo quebrantamos la ley de Dios. Y todo el que quebranta la ley de Dios está bajo maldición. Me refiero a las personas que no tienen a Jesús. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, Jesucristo llevó todos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras rebeliones, y Él se fue a la cruz, pero la cruz nos pertenecía a nosotros.
Eso es interceder. Entonces, una persona que intercede, hermano, es una persona que ocupa el lugar de esa persona delante de Dios y clama por esa persona. Entonces, Dios quiere hombres, siervos de Dios, que empecemos a interceder por nuestras familias. Empecemos a interceder por la humanidad. ¿Usted tiene idea cuántos cristianos hoy en día están apartados de los caminos de Dios? Mire, en esta zona desde Reading hasta Orland, créame que si hay 500 hermanos congregándose, créame que hay más de 1000 sin congregarse. Personas que ya conocen la palabra de Dios. Personas que sirvieron al Señor. Personas que fueron líderes en las iglesias. Personas que evangelizaban. Personas que clamaban a Dios. Hoy están separados de la gracia de Dios, cometiendo pecado de manera desordenada, aún conociendo la verdad y las consecuencias del pecado. Estos hermanos necesitan que usted y yo intercedamos por ellos. Hombres y mujeres que se pongan al frente delante de Dios. Le voy a dar otro ejemplo de intercesión. Usted recuerda en la Biblia, hermanos, cuando Israel, cruzando el desierto, Israel empezó a murmurar delante de Dios, murmuró de Dios y murmuró de Moisés. Y Jehová le dice a Moisés, mira, hazte a un lado porque yo voy a arrancar este pueblo de la faz de la tierra. Y te voy a poner al frente de una nación poderosa, de un pueblo grande y una nación poderosa. Y Moisés le dijo, Señor, no puedes hacer eso. Porque ¿qué van a decir las naciones? Que lo sacaste de Egipto y como no lo pudiste cruzar el desierto, lo mataste en el desierto. Y si vas a empezar, dice, entonces borra mi nombre del libro de la vida y empieza conmigo. Y Moisés se puso al frente de Israel. Dios no pudo, hermanos, dejar caer su ira, porque Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Usted y yo necesitamos entender eso. La iglesia necesita intercesores. Su familia necesita intercesores. La sociedad necesita intercesores. Sus amistades necesitan intercesores. Mientras nosotros los cristianos estamos ocupando el tiempo en vanidades, en entretenimientos, en vacilones, la gente está necesitando de que tú y yo nos pongamos de rodillas y clamemos a Dios por sus almas. ¿Usted tiene idea cuántas personas clamaron para que usted fuera cristiano? De la misma manera que la gente lo hizo por usted, hagámoslo nosotros por las demás personas. No seamos egoístas. Jesucristo dijo, da de gracia lo que de gracia ha recibido. Mira, leamos Ezequiel 22:30. Quiero darle gracias y gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Eso es intercesión. Que tú te pongas al frente y le digas a Dios, Padre, yo aquí estoy. Yo respondo por ello. Yo clamo por ello. Yo te pido perdón. Padre, perdónalo. Padre, bendícelos. Padre, por favor, restáuralos. Padre, yo le creo a usted. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Dios está buscando hombres así. Hombres así. ¿Sabes qué hacemos normalmente los cristianos hoy en día? Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, la juzgamos, la condenamos muchas veces y la señalamos. Dice un refrán por ahí, no hagamos leña del árbol caído. Si usted ve un hermano suyo que está caído, extiéndale su mano y levántelo. No lo critique, no lo juzgue, no lo condene, no lo señale. No ande divulgando a todo el mundo que ese hermano tropezó. Ore por él, interceda por él. Váyase a su cuarto, doble sus rodillas y clame a Dios. Y te voy a decir algo muy importante, hermanos, porque yo he visto casos. Hay personas que han sido restauradas por Dios por la intercesión de otras personas. Y han sido salvos. Pero también he visto esto, que alguien ha intercedido por una persona y después esa persona que intercedió le falló a Dios.
Le falló a Dios y también cayó. Y la persona por la que él intercedió, entonces empezó a interceder por la que había intercedido por él. Se lo voy a resumir. Hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Entonces, nunca digamos nunca. Siempre Dios nos enseña a ser humilde, a no desmayar, a no tropezar. Pero un día puedes cometer un error y te puedes apartar de los caminos de Dios. Y lo que tú necesitas es que oremos por ti, no que te juzguemos y te condenemos. Eso es intercesión. Ok, sigamos leyendo. Dice, delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y que dice, y no la hallé. Qué triste. Qué triste que Dios está buscando gente, hombres de Dios, mujeres de Dios, que nos pongamos de rodillas en vez de juzgar al hermano, nos pongamos de rodillas a clamar por ellos. Y qué triste es que Dios diga, y busqué gente dentro de mi iglesia para que oraran por mis hijos apartados, y no encontré ni uno. Es muy triste, por eso está pasando mucho hoy en día en las iglesias. Y el versículo 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Eso es gravísimo delante de los ojos de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que está orando y de pronto se le viene una familia a su mente? Es porque Dios quiere que interceda por ellos, que clame por ellos, empiece a ayunar por esa persona y empiece a declararla. Yo declaro en el nombre de Jesús la restauración, la sanidad de esa alma. Yo declaro en el nombre de Jesús que este hermano se restaure en el nombre de Cristo. Empieza a clamar y a clamar y a clamar. Y va a llegar un momento que Dios le va a dar como el visto bueno, usamos esta frase, para que usted vaya e invite a esa persona a la iglesia, lo invita a reconciliarse con Jesús. Y cuando usted haga eso, va a sentir una gran satisfacción en su alma, porque usted, hermano, está haciendo lo que Dios le manda hacer. Quiero que leamos ahora San Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Otra de las cosas, hermanos, que mi Señor está buscando hoy en día son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa, hermanos? No todo mundo que va a la iglesia va a adorar a Dios. Es la verdad. No todo mundo que va a la iglesia va a alabar a Dios. Hay personas que aunque estén cantando, que aunque estén adorando, no lo están haciendo para Dios. Entonces Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es un adorador? Una de las características más sobresalientes de un adorador es que es una persona que ama apasionadamente a Cristo Jesús. Es alguien que lo ama. Si usted ve, por ejemplo, cuando las parejas, los matrimonios están todavía, se aman, porque yo he visto personas de 80 años, de quizás 70 años de matrimonio, y el esposo todavía está con ella agarrada de la mano, llevándole flores y diciéndole cosas bonitas. Su corazón todavía está enamorado de su esposa, aunque tengan muchísimos años de casado. Entonces, ¿qué es lo que hace el amar a Dios? Cuando uno ama a Dios, uno empieza a adorarlo y a exaltarlo por lo que Él es. Te empiezas a relacionar directamente con Jesús y lo empiezas a enamorar. Se lo voy a decir en palabras así, usemos de barrio. ¿Vale? Empiezas a tirarle piropos a Dios. Amado Jesús, te amo. Oh, eres tan lindo, eres tan especial. Te amo con todo mi corazón. Y empieza usted a adorar a Jesús. Eso es lo que Jesucristo quiere hoy en día. Es lo que anda buscando, no personas que están más interesadas en llamar la atención porque tienen una buena voz, están afinados, no están desentonados cuando cantan. Pero su corazón no es para Cristo Jesús, porque hay personas que cantan no para Dios, cantan para sí mismo o cantan para la gente,
para ser visto, ser admirado, ser aplaudido por los hombres. Pero cuando usted verdaderamente ama a Jesús, así como usted canta, así como usted habla, si está enamorado de Jesús, usted va a ser un tremendo adorador. David era un tremendo adorador. Le llamaron el cantor de Israel. David amaba a Dios, amaba al Señor. Y todos los salmos que David compuso, David lo compuso en la intimidad con Dios. Él se levantaba por las madrugadas, tomaba su arpa y empezaba a adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? Porque David enamoraba a Dios. Y eso es lo que anda buscando el Señor hoy en día dentro de su iglesia. Lea conmigo San Juan 4:23. Gloria sea a Jesús. Dice el 23. Mas la hora viene, dice. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos, se dice que verdaderos, entonces que hay falsos. Entonces debemos de saber qué es alabar a Dios y qué es adorar a Dios. Adorar a Dios es amarlo, es expresarle tu sentimiento a Él, es exaltarlo, es reverenciarlo, es amarlo por lo que Él es. Y alabarlo es exaltar a Dios por lo que Él hace. Es diferente. Pues hay personas que alaban a Dios porque son más que vencedores. Alaban a Dios porque son libres. Alaban a Dios porque Dios los bendijo. Alaban a Dios porque Dios los guardó. Y eso es válido. Pero un adorador es mucho más. Es enamorarte de Dios. Y eso es lo que anda buscando Dios. No anda buscando personas que cantan mecánicamente en las iglesias, sino personas que aman a Dios, aman guardando sus mandamientos, caminando en la integridad, amando al prójimo. Porque si yo no amo al prójimo que veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? Entonces el corazón de nosotros tiene que ser guardado en pureza, en santidad. Si tengo resentimiento, rencor, tengo odio, sed de venganza, algún tipo de sentimiento malo en contra de una persona, yo no estoy preparado para adorar o amar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque si no amo al hermano que veo, yo no puedo amar a Dios que no lo veo. Ok, sigamos leyendo. Estamos en el 24. Y dice, todavía estamos en el 23. Dice, los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Vámonos a otro pasaje bíblico. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4. Otra cosa que Dios está, hermanos, buscando es hombres de Dios. Cuando yo hablo hombre, no me refiero solamente a un varón, sino también a una hermana. Me refiero a una especie, no a un género. Está buscando hombres que sean fieles administradores de los misterios de Dios, que sean personas íntegras a Jesús. Íntegras a Jesús. Si Dios le da a usted revelación, sabiduría, palabras de ciencia, palabras de conocimiento, Él no le pone eso en su corazón para que usted se enaltezca, para que usted saque ventaja de ese don, o para que usted menosprecie al que está empezando, al que no sabe. Él pone ese don para dos cosas específicas. Número uno, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y número dos, para que la gente que está a su alrededor sea edificada en ese don, ese talento que Dios ha puesto. De ese talento que Dios ha puesto en su vida, usted le va a tener que dar cuenta a Dios y yo también. Se le anda buscando verdaderos administradores de su gracia, administradores de los misterios de Dios, que no falsifiquen el mensaje de Jesús y que sepan amar a Cristo con todo su corazón. Mira lo que dice el capítulo 4. Así que, Pablo hablando, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores, no dice dueños. ¿Se da cuenta? La obra no le pertenece a los hombres.
La obra le pertenece a Jesús. Y si no entendemos nosotros eso, nos vamos a comportar de una manera desagradable dentro de la congregación. En la iglesia solamente hay un Señor, solamente hay un dueño, solamente hay un rey, solamente hay uno que merece la gloria y merece la honra. Y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret. De ahí para allá, todos nosotros somos colaboradores nomás. Somos un instrumento, un vaso, por el cual nuestro Padre Celestial se honra a sí mismo usando nuestras vidas. Sigamos leyendo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso dice, soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Quiero que leamos el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces es muy importante. No juzguemos siervos ajenos, que lo juzgue su Señor, pero aprendamos nosotros ser fieles administradores de ese don, ese talento que Él ha puesto en nuestra vida. Yo le recomiendo que lea el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús habla de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Léalo y medítalo con más detenidamente en su casa. Usted se va a dar cuenta que del talento que Dios puso en tu vida, le vas a dar cuenta al Señor. Vamos a rendirle cuenta a Dios. ¿Ok? Vamos a leer ahora, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Otra de las cosas, hermanos, Dios anda buscando obreros. Escuche esto, muy importante. Mateo 9, 35 al 38. Dios, el Señor Jesús, anda buscando obreros, ¿okay? Que tengan pasión por las almas y que tengan pasión por la obra de Él. Me impacta mucho el Señor Jesús cuando estaba niño, la Biblia habla de eso, que andaban con sus papás, José y María, fueron a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos y todo eso. Y dice la Biblia que Él se les perdió, no sé si por cuántos días se les perdió. Y María, la mamá, andaba buscándolo y lo encontró en el templo, dice la Biblia. Encontró discutiendo con los principales, con los sacerdotes, con los escribas. Y María, la mamá, le dijo, hijo, ¿qué nos has hecho? Te hemos estado buscando. Y él le dijo esta frase, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando usted verdaderamente es un siervo de Dios, usted se involucra en los negocios de su Padre. Si usted es un hijo de Dios, usted se involucra en los negocios de su Padre. Dios anda buscando esos siervos, hermanos, que se involucren directamente en los negocios de su Padre, que amen las almas y que tengan compasión de ellas. Leamos Mateo capítulo 9:35. Quiero dar gracias y dar gloria a mi Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, dice, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, no dice la multitud, sino las multitudes. O sea que donde quiera que iba, era mucha gente siguiéndolo. ¿Okay? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes que hasta hoy, la obra del Señor está necesitando hombres y mujeres
que se pongan al frente y lleven adelante la obra que Cristo empezó en la cruz del Calvario. El pueblo del Señor hoy en día, hermanos, ha caído en un bache, usemos esta palabra, de egoísmo. Solamente piensas en sus proyectos, en sus anhelos, en sus cosas. El pueblo de hoy solamente está esperando que la gente lo llame, lo visite y lo motive, pero ellos no hacen nada por nadie. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es mejor servir que ser servido. Un verdadero obrero de Dios entiende esto. Entiende que es mejor dar que recibir. Un verdadero obrero de Dios entiende a la perfección que es mejor servir que le sirva. Entonces, cuando una persona está exigiendo, está demandando que otros le sirvan, es porque su corazón no es un corazón de obrero, no es un corazón de siervo, sino que es un corazón de personas que no han entendido la voluntad perfecta de Dios para con su vida. Vuelvo y le repito, Jesús está buscando obreros, hombres y mujeres de Dios, que se involucren en la obra de Dios, que tengan compasión de las personas y que amen esas almas. Eso anda buscando Jesús hasta hoy. Vamos a otro pasaje bíblico. Quiero que leamos Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Mateo 16, versículo 21 al 27. Otra cosa que Jesucristo anda buscando, hermano, son verdaderos discípulos. ¿Ok? Discípulo es un aprendiz. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. ¿Ok? Jesucristo anda buscando verdaderos discípulos, hombres y mujeres que sepan honrar a su maestro. El maestro es Cristo Jesús. Ok, un discípulo no es un alumno. Un discípulo es un aprendiz. Es muy diferente al alumno. Porque un alumno aprende la teoría, pero un aprendiz aprende con la práctica. Jesucristo, por eso estuvo 3 años y un poco más con sus discípulos, para enseñarles a ellos, ¿ok?, lo que significaba y lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios, ser un cristiano. Y después le dijo, Mateo 28, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, muy importante, hermano, para que una persona pueda enseñar la palabra, para que una persona pueda predicar la palabra, pueda discipular a otro, tiene que haber sido discipulado por Cristo Jesús. Por eso usted mira tantas cosas, hermanos, en las iglesias, desordenados, hermanos, gente codiciosa, ambiciosa al poder, deseando estar en posiciones porque no fueron discipulados por Jesús. Porque Jesucristo no vino a esta tierra, sino más bien a servir a todos los seres humanos. Cuando tiene usted en el corazón el deseo de servir, es porque usted está caminando y está entendiendo lo que Jesucristo quiere con todos sus hijos. Leamos pues, Mateo 16, 21, vamos a darle gracias al Señor. Dice así, 21. Saliendo Jesús, dice, 15, 21, perdón. Mateo 16, 21, aquí estoy. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Eso es ser un verdadero discípulo. El problema de la gente cristiana de hoy es que se autoproclaman discípulos, pero todavía no han muerto al yo. No han muerto al pecado, no han muerto a la vanidad, no han muerto al mundo. La base de sus decisiones es sus propios sentimientos, emociones, pensamientos, su ego, ambición, codicia, proyectos personales. Cuando usted abre su corazón a Cristo para seguirle, ya su vida depende de lo que Cristo le manda decir. En Lucas 6:46, Cristo dice esta palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Cristo es el Señor de su vida, la característica o la evidencia más clara es que usted hace lo que el Señor dice. Pero pregúntese, ¿cuántos cristianos dicen que Jesús es el Señor de su vida y ellos hacen lo que ellos quieren hacer? Es una confusión tremenda que no concuerda con lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces es muy importante. Él anda buscando verdaderos discípulos que aprendan del Señor Jesucristo. Cuando usted lee en San Juan capítulo 13, del 13 al 17, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Él dice estas palabras: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien lo hacéis porque yo lo soy. Si yo, siendo vuestro Señor y vuestro Maestro, he lavado vuestros pies, haced lo mismo vosotros. Pero en el versículo 17 me gusta mucho, y Jesús le dice a Pedro: si entendieres todo esto y lo hicieres, bienaventurados seréis. Entonces es muy importante que entendamos, nosotros no vamos a una iglesia para que la gente nos sirva. Vamos a una iglesia para hacer de bendición a las personas. Ese es un verdadero siervo de Dios. En resumen, nunca piense cuántas bendiciones puede tener usted de una iglesia, sino de cuánta bendición puede ser usted para los hermanos de la iglesia. Así es, piensa un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Y terminamos. Lucas capítulo 18, versículo 5 en adelante. Otra de las cosas muy importantes, hermanos, que anda buscando el Señor, ya el punto número 7. Jesús anda buscando obreros, hermanos, que nunca abandonen su fe. Verdaderos hombres de Dios íntegros en la fe, que lleguen hasta el final y no se vuelvan para atrás. Me gusta mucho Hebreos 10, 38 y 39, donde dice: y si retrocedieres, no agradará mi alma. Pero dice después: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Un verdadero hijo de Dios nunca voltea a ver atrás. Nunca. ¿Va a tropezar? Sí. ¿Se va a levantar? Sí. ¿Se va a dar por vencido? No. ¿Va a caminar hacia adelante? Sí. ¿Va a confiar en Jesús? Sí. ¿Va a coronar su carrera? Sí. Un verdadero siervo de Dios no voltea a ver atrás. Por eso es importante que entendamos, Él anda buscando verdaderos hombres y mujeres que conserven su fe, la obediencia, santidad en el corazón hasta el último suspiro de su vida. Ser cristiano no es por temporadas. Ser cristiano no es por 6 meses, ni por 2 meses, ni por 1 año, o porque necesito ser cristiano hoy. No, ser cristiano es un sistema de vida. Por ejemplo, si usted es de México, usted nunca va a dejar de ser mexicano. Va a ser mexicano hasta que se muera y después de muerto. Así también es un verdadero hijo de Dios. Veamos Lucas 18:5. Sin embargo, dice: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Vayamos a traducirlo. ¿Estará el hombre obedeciendo a Dios? ¿Estará el hombre confiando en Dios? Porque te digo esto, hermanos,
Todo mundo dice creer en Dios. Todo mundo. Y a veces tienen ese concepto de creer porque van a una iglesia. El hecho de que vayas a una iglesia no significa que tú crees. No, todo el mundo puede ir a una iglesia. Es como que te diga, tú vas a un hospital y solo porque vas al hospital eres un doctor. No, 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 señor. ¿Okay? Todo el mundo entra en un hospital. Todo el mundo puede entrar a una iglesia. Pero no todo el mundo es cristiano. ¿Entiende? Una persona que es cristiano es una persona que lucha todos los días. Lucha contra todas sus imperfecciones, debilidades y necesidades por caminar en integridad delante de los ojos de Dios. Es una persona fiel a Jesús. Es una persona, hermanos, que no justifica el pecado. Es una persona que cuando tropieza se levanta y dice, Padre, yo pequé. Yo no le echa la culpa a otra persona. Es una persona que tiene la libertad para tomar decisiones, pero tiene la dignidad para asumir consecuencias de sus decisiones. Eso es un verdadero discípulo del Señor, un verdadero obrero de Dios que conserva la fe genuina, intacta en su corazón hasta que Cristo venga por su iglesia. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, este es el tema que traíamos en esta tarde. Oramos para que Dios sea, hermanos, trayendo conocimiento, trayendo sabiduría a nuestros corazones. Espero en Dios, hermanos, que Dios haya hablado a nuestras vidas, hayamos aprendido algo hoy. Hagamos aprendido, pero quisiera también, hermanos, que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque una de las trampas más modernas que Satanás usa hoy en día, se lo voy a decir, hay muchos pueblos de Dios que se deleitan y se gozan escuchando la palabra de Dios, pero no se deleitan y se gozan viviendo la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos que no es el conocedor de la ley el que se salva, sino el hacedor de la ley. Aunque tú te goces, escuches, entiendas, conozcas, aprendas, pero si no hay obediencia en tu corazón, de nada te sirve. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Gloria sea a Jesús. Damos gracias al Señor. Aquí estamos una vez más. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Estamos para adelante siempre creyendo en el Señor, confiando en el Señor. Queremos mandar saludos a mi hermano Aminadab, mi hermana Maggie. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones en abundancia sobre sus vidas. Un saludo, un abrazo fuerte y a su mamá, hermano Mina, por favor. Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Carmen Fierro, allá en Tijuana, Dios la bendiga, Carmen. Ya le extrañábamos. Teníamos tiempo que no la mirábamos, pero bueno, está aquí con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Gabriela Rayo, allá en Nicaragua. Gabriela, Dios le bendiga. Un abrazo fuerte para mi hermano Tachito Rayo, por ahí un abrazo fuerte, mi hermano. Y ahí estamos en oración, pendientes siempre. Pronto Dios nos va a dar más bendiciones y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Darío, hermana Esther, allá en Guairica, en Huit. Dios los bendiga. Lo estaba hablando más para adelante, pero bueno, mejor lo regreso. Allá en Huit. Dios lo bendiga también a Alonso, también nuestro hermano allá. Dios los bendiga grandemente y que siempre haya bendiciones en su vida y paz en sus corazones. Un saludo, un abrazo fuerte para mi suegra allá en Tijuana. Dios la bendiga, suegra, grandemente. Dios le bendiga en gran manera. Oramos por la familia para que Dios nos ayude a seguir adelante y confiando siempre en el Señor Jesucristo. También mi hermano Juan, hermana Lucrecia, también Dios los bendiga grandemente allá en sus casas. Siempre fieles al Señor, caminando, creyendo, creciendo en la obra de Dios, hermano. ¿Ok? Para adelante siempre, en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte y un saludo también para mi sobrino allá en Nebraska. Pablo, Dios te bendiga. Espero que ya estés mejor. Estamos orando por ti, por tu familia y seguimos orando, creyendo de que Dios te va a sacar pronto de todo eso y hay que cuidarse y seguir adelante confiando en el Señor. A nuestro hermano Rosendo, hermana Odilia también, Dios los bendiga grandemente allá en Rebluff. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para Alejandro allá en Managua, Nicaragua.
Alejandro El Chapa, Dios le bendiga, Alejandro. Saludos por allá a su mamá, hermano Olivia, Juan Carlos, todos por allá. Dios los bendiga grandemente. Acérquese más cada día a Jesucristo. A nuestra hermana Ninfa Matamoros también. Dios la bendiga, hermana Ninfa. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la familia por allá. Y siempre creyéndole al Señor Jesús, caminando hacia adelante, confiando en el Señor. Nuestra hermana Ana Catalina también. Dios le bendiga, hermana Ana Catalina. Gracias por estar con nosotros, hermana Ana. Dios la bendiga en gran manera y Dios siempre bendiga su vida. Dios bendiga a su familia en gran manera. Nuestro hermano Poncho y Elizabeth Hernández, Dios lo bendiga grandemente a los dos. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su matrimonio, Dios les bendiga grandemente. Un saludo y un abrazo allá para los hermanos en la iglesia. Mi hermana María de Jesús López también, hermana María Jesús, Dios le bendiga. Un abrazo fuerte a mi hermano Luis. Lo quiero mucho. Dígale que estamos orando por él, que Dios lo bendiga grandemente. Y ahí estamos para adelante, hermano, creyendo y confiando en el Señor. Nuestro hermano Ángel y Elizabeth, Dios los bendiga grandemente. Hermanos, gracias por estar aquí pendiente también. Gloria sea a Jesús, caminando, hay que estar orando por la familia y confiando siempre en el Señor. Mi hermano Alonso Wilson, Dios te bendiga, hermano. Hay que creerle a Dios, confiar en Dios, seguir para adelante siempre, orando al Señor. Guardando nuestro corazón para servir a Dios con integridad. Dios te bendiga, oremos por la familia y creamos siempre en el Señor. Mi hermana Elsa Chévez, Dios le bendiga, hermana Elsa también. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su hogar y bendiga su vida en gran manera. Un saludo para todos allá en su hogar. Nuestra hermana Patricia Rivera, muchas gracias, hermana Patricia, por estar con nosotros. Gracias por estar escuchando, por estar apoyándonos. Que Dios la bendiga en gran manera y gracias por sus oraciones. Nuestro hermano Alberto Duarte, Dios le bendiga. Alberto, gracias por estar con nosotros. Siempre fiel ahí, hermano. Dios lo bendiga grandemente. Estamos orando por ustedes, por sus familias, para que Dios los bendiga. Mi hermano Abel Machado, también Dios lo bendiga, hermano Abel. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga en gran manera. Siempre orando para adelante, creyéndole a Dios. Mi hermano José Chévez, Dios le bendiga en gran manera, hermano José. Dios bendiga su vida y Dios le bendiga grandemente. Y gracias por sus oraciones, siempre creyéndole al Señor. Un saludo, un abrazo fuerte, mi hermana Verónica, también a Keisha, Richel, que están también conectadas. Dios les bendiga y que Dios siempre traiga muchas bendiciones a sus corazones y mucha paz. Y recordemos siempre, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Acerquémonos cada día más a Dios y veremos la gloria del Señor. Mi hermano Germán Salgado también, Dios le bendiga, hermano Germán. Entiendo que está por allá por Florida. Dios le bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo a los hermanos allá en la iglesia. Mi hermana Berta Aminta Pérez, Dios le bendiga, hermana Berta, que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar y muchas gracias por estar con nosotros también. Nuestra hermana Aminta Navarro Chévez también, Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones en abundancia sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus vidas espirituales. Y quiero compartir con ustedes lo que Pablo dice en 1 Corintios 10. El que piense estar firme, mire que no caiga. Peleemos esa batalla de la fe cada día. Creámosle al Señor. Si usted comete un error, mire, dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pidamos perdón a Dios y retomemos otra vez ese camino y vámonos hacia adelante, porque lo que el diablo quiere es que usted se regrese para atrás. No se regrese, camine hacia adelante, que Cristo lo está esperando allá en la eternidad. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y acompáñame en oración, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia, venimos delante de tu trono de gracia y lo hacemos, Señor, consciente, Señor, de nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona. Padre Celestial, muchas gracias por habernos dado este día maravilloso. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, hemos sido partícipes de abundantes bendiciones sobre nuestras vidas.
Padre, yo le doy gracias en esta tarde porque usted siempre, Señor amado, nos sustenta con su diestra de poder. Oramos en el nombre de Jesús para que usted venga, Señor, supliendo toda necesidad en nuestras vidas, necesidad en nuestras familias, necesidad en su iglesia, Padre. Oramos por su pueblo, Padre, alrededor del mundo, esos hombres, esas mujeres de Dios que se han puesto ahí a la brecha, Padre, para interceder, para clamar, para perseverar en tus caminos, Dios. Oramos por ellos, Padre, pidiéndole que fortalezca su vida, que levantes verdaderos guerreros de oración. Hombres de ayuno, de oración, hombres de temor, hombres de santidad en sus corazones, de obediencia, para que puedan caminar hacia adelante, creyendo, confiando que somos más que vencedores en Cristo el Señor. Padre, venimos orando por aquellos hermanos que están desanimados. Pedimos misericordia por ellos en el nombre maravilloso de Jesús. Oramos para que tú vengas sustentando sus vidas, restaurando sus corazones, fortaleciendo sus vidas espirituales, Padre. Oramos para que tu iglesia se levante, Padre, como ese pueblo poderoso, ese pueblo humilde, noble, sencillo, ese pueblo, Padre, que tiene celo de buenas obras, Padre, ese pueblo que vive y camina en santidad, Dios amado. Oramos en esta tarde pidiéndote misericordia, Padre, por tu iglesia. Padre, yo vengo orando por aquellos hermanos que se han apartado de tus caminos. Padre, tu palabra enseña, Señor amado, que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantaría Jehová. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que tú, Señor amado, cumplas esta palabra, Dios mío. Yo intercedo en oración, Padre, por todos aquellos hermanos, amigos, Padre, que se han apartado del camino del evangelio, Dios. Oramos pidiendo misericordia por ellos, Padre, de la manera que usted nos ha sostenido con su diestra de poder. Yo vengo orando en el nombre de Jesús de Nazaret para que tú levantes a este pueblo, Padre. Levántalo, restáuralo, bendícele, suple toda necesidad en ellos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret le pedimos perdón, Padre, por los pecados que han cometido, que su mente, su alma, su corazón, su voluntad, Señor amado, sea libre para venir otra vez a buscar tu presencia, Dios mío, a la casa del Señor. Oramos por ellos, clamamos, Padre, por bendición sobre su vida, clamamos, Padre, por una oportunidad en sus vidas, Señor amado. Restáuralo, Señor, sánalo, perdónalo, Señor amado, y tráelos de regreso a tu redil, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Oramos por nuestras familias. Quiero orar, Padre, por mi familia, la familia de mi esposa, Padre. Clamamos por ambas familias en esta tarde, Dios mío. Oramos para que tú bendigas a nuestras familias, para que tú protejas nuestras familias, donde quiera que estén nuestras familias. El poder y la autoridad de la sangre de Jesús sea con ellos, sea protegiéndolos, sea guardándole, sea supliendo toda necesidad, rompiendo toda cadena, destruyendo toda fortaleza espiritual y trayéndose arrepentimiento genuino a su corazón para que nuestra familia sea salva por tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, poniendo en tus manos nuestras familias y reclamándolas para el reino de tu Hijo amado Jesús. Lo ponemos todo en tus manos en esta tarde, Padre. También oramos por nuestro hogar, nuestro matrimonio, por nuestra vida espiritual, Padre. Tu palabra dice que el que está en tus manos nadie lo arrebatará. Por eso nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor amado, y oramos para que usted haga prosperar nuestros caminos, para que usted haga prosperar, Señor amado, Señor, ese deseo de nuestros corazones, ese anhelo, Padre, esas peticiones que tenemos delante de tu presencia, Señor, sean prosperadas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que usted nos guíe con tu Santo Espíritu, para que usted nos cubra con el poder de la sangre
sangre de Jesús y nuestro corazón, nuestra alma sea alimentada con tu gracia, Dios. Día con día nuestro corazón se alimente de tu presencia, de tu palabra, de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos en esta tarde y le damos gracias. Gracias, honor y gloria por siempre y para siempre sean para usted, mi Señor Jesús. Gracias por guardar a nuestras familias. Gracias por guardar a tu iglesia y gracias por guardar nuestro hogar. Gracias, gracias en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí sigamos clamando. Usted ora por mí, yo oro por usted y todos oramos por todo y le hacemos la guerra al diablo y lo vencemos en el nombre de Jesús. Mañana es miércoles. Mañana estamos acá a las 6:30 con el favor de Dios. Así que prepárese, hermanos, siéntese ahí en el sofá, abra su Biblia, tome el teléfono y vamos a aprender la palabra del Señor. Tómese un cafecito si quiere. Yo le doy permiso. Tómese un cafecito, pero ponga atención a la palabra del Señor. Dios los bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes y esté siempre con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.